Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vixa para los que no me conocen y como ya pudieron ver en el título del video, en esta ocasión les voy a mostrar mi tarea escrita tipo 1 de la asignatura de español del programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Así que si están interesados en esto, sigan viendo el video. Bueno, básicamente la tarea escrita tipo 1 es un texto creado por el mismo alumno de manera creativa, donde deja fluir su imaginación y que se enfoca en un aspecto del material estudiado en el curso, ya sea en un texto o un tema en específico. En mi caso yo me enfoqué en un texto literario, en una obra que ya había estudiado anteriormente, y lo bueno de esta tarea es que el alumno puede elegir libremente el tipo de texto que quiera, ya sea una entrevista, una columna de opinión, un relato corto, una entrada de un diario personal, etc. Esa tarea escrita debe primero tener una fundamentación y luego ya la tarea como tal. Y obviamente debe relacionarse con una de las 4 partes del curso de español. El curso de español gira alrededor de 4 partes. La primera es la lengua en su contexto cultural. La segunda es... Esperen, acá tengo mi hojita. La lengua y la comunicación de masas. La parte 3 es literatura, textos y contextos. Y la parte 4 es literatura, estudio crítico, exacto. Entonces las dos primeras partes son como que en base a la lengua y las dos últimas son en base a literatura. Así que, bueno, en mi caso yo me enfoqué en una obra muy bonita que se llama Madame Bovary. Esta obra, pues luego de analizarla, luego de haberla leído, decidí hacer en base a ella mi tarea escrita tipo 1. Yo quise hacer una carta escrita por el personaje principal, que se llamaba Emma, hacia su esposo antes de morir. La pobre mujer se suicidó. Así que, bueno, en esta ocasión les voy a mostrar lo que escribí en mi tarea escrita 1, con la cual felizmente pude obtener un 7 en el curso de español. Ya bueno, entonces empecemos por el inicio. Todo inició con la planificación. Bueno, yo era nivel medio en español. El tipo de texto elegí hacer una carta porque me resultaba mucho más fácil hacerlo. También me enfoqué en la parte 3 del curso, literatura, textos y contextos. Y bueno, ignoren el título, al final no lo puse porque no sentí la necesidad de hacerlo ya que se trata de una carta. Luego viene el primer borrador. En este primer borrador enfóquense más en tener las ideas claras y pues con las recomendaciones, con las sugerencias del profesor, ya arreglen más su tarea como tal y profundicen más en las ideas. Eso fue lo que yo hice. Entonces, en cuanto a la fundamentación, pues hubieron algunos aspectos que tuve que mejorar. Uno de ellos fue expresar con más claridad el resultado de aprendizaje. Yo buscaba comprender las actitudes y los valores expresados en la obra y eso no lo expresé muy bien. También relacionar mejor lo que es la fundamentación con la parte del curso que había elegido. Y por último, en cuanto a los receptores, ¿no? Cuando mencioné a qué personas se dirigía la tarea, pues puse algo muy general, a los lectores del libro. Pero el profesor me dijo que pues fuera un poco más específica, ¿no? Y como es una carta, entonces Emma se dirigía pues a una persona en especial. Así que luego lo cambié y ya puse, ¿no? Que se dirigía a su esposo Charles. Ya luego de eso viene lo que es la carta como tal, el texto creado por mí. No me enfoqué tanto en la creatividad, en el tipo de letra, en cómo el formato y todo eso, no, aún no. Solamente me basé en el contenido por el momento. Como pueden ver, pues acá faltan algunas cosas, comenzando por el lugar y la fecha que va en una carta. Y como era mi primer borrador y solamente buscaba ser lo más concisa con mis ideas, pero tenerlas claras, entonces solamente hice una cara. Y eso es muy poco, una cara, porque en sí la tarea tienes una extensión de 800 a 1000 palabras y yo acá solamente hice 650 aproximadamente, o sea, ni siquiera llegaba al mínimo de palabras. Pero bueno, eso también me lo dijo el profesor y como les dije, yo era consciente de eso, pero lo que más buscaba en mi primer borrador era tener mis ideas claras y luego ya con lo que me decía el profesor ya más explayarme, profundizar. Luego de eso, ahora sí, viene ya la tarea como tal, la oficial, la que envié. Vamos a comenzar con la fundamentación.
Dice, la primera tarea pertenece a la parte 3 del curso Literatura, Textos y Contextos y es producto de un análisis de la obra Madame Bovary de Gustave Flaubert, o como se pronuncia. El objetivo es comprender las actitudes y valores expresados en la obra por medio de la protagonista para así tener una noción más clara del desenlace. De esta manera se realizará una carta escrita por el personaje principal hacia su esposo antes de suicidarse, con la cual se logrará examinar los valores desarrollados por Emma, así como los cambios de actitud atravesados por ella tras casarse con Charles. Todo ello a partir de sucesos y experiencias que posteriormente provocarán su muerte. Entonces acá yo estoy colocando varios detalles, como se dan cuenta. No es un primer párrafo vacío con floro, ¿no? Sino más bien estoy siendo concisa, pero a la vez profundizando en lo que estoy diciendo. Ya, entonces ahora continuamos con el segundo párrafo y es otra idea. Por otra parte, esta tarea abarcará temas propios de la obra y del contexto del siglo XIX, como la frustración e insatisfacción de la burguesía y las desilusiones de la vida cotidiana, ya que estos cumplen un rol significativo en los cambios experimentados por la protagonista, permitiéndonos ver su evolución y así vinculando la tarea con la parte 3. Entonces, con esta pequeña partecita, vinculando esa tarea con la parte 3, ya soy más clara en la parte del curso en la que yo estoy decidiendo enfocarme. Asimismo, el formato es una carta, ya acá especifico qué formato es el que voy a utilizar, pues se busca darle a Emma la capacidad de explicar todos estos cambios desde su perspectiva personal, así como expresar su angustia y disolución con alguien. Además, para no alterar la época en la que se ubica la obra, se imitará el lenguaje utilizado por el autor. Finalmente, esa tarea se dirige principalmente a Charles, ahí está, lo que cambia de receptor, puesto que Emma sentirá la necesidad de explicarle los motivos de su muerte, sabiendo que es la única persona que tiene para liberar su desencanto con la realidad, como que explico por qué a Charles, por qué no a otro personaje. No obstante, también es útil para los lectores de la obra, permitiéndoles comprender mejor el desenlace, e incluso para el resto del público, pues al profundizar en las razones del suicidio de Emma, se ofrece una visión general de la novela. Entonces pongo más de un receptor, y eso es válido, ya que, bueno, primero lo que hice fue especificar el receptor, el principal, ¿no? Luego de eso ya también digo, ¿no? De que la tarea también puede servir para los lectores e incluso para los no lectores de la obra, ya que profundiza en las razones por las cuales la personaje principal se suicidó, y al momento de hacer eso da un breve resumen de la novela. Entonces eso hace que el resto del público también pueda leer esta tarea y comprender más o menos cómo es la obra en sí. Ya, y ahora sí, ya acá tenemos mi tarea escrita como tal. Como ven, coloco el lugar, la fecha, Yonville, 6 de mayo de 1856. Yonville es un lugar que aparece en la misma obra, así que incluso el lugar tiene que ver con la obra, con la novela. 6 de mayo de 1856, el año también, para colocarlo, primero busqué obviamente la fecha de publicación de la obra, para no salirme del contexto, ¿no? Ni modo que esta obra, que fue de hace mucho tiempo, se ubique en el 2019. No, para nada. Y comienza de esta manera. Querido Charles, yo debo estar muerta para cuando lea esta carta, pero como siempre mantuviste un amor fiel a mí, al menos mereces saber las razones de mi desdicha. La vida nunca fue como me lo esperaba. Antes de casarnos creía estar enamorada, pero aquella felicidad tan ansiada descrita en los libros nunca llegó. Cada día contigo era el mismo, sin emoción ni embriaguez. Al principio me esmeré para que todo fuera perfecto como lo había soñado. Fui una esposa atenta, no te reprochaba nada, te servía la cena y convertía a nuestro hogar en un lugar bello frente a los demás, aunque tu madre no estuviera de acuerdo con los gastos necesarios que tenía que hacer. Al fin y al cabo, ella no entendía que todo lo que hacía era por nuestro bien y por nuestro prestigio. Sin embargo, tú, Charles, hacías perder mis esperanzas. A pesar de todos mis esfuerzos, seguías reaccionando de la misma manera y te conformabas con llevar la misma vida de siempre, aburrida, simple, creyéndome feliz cuando no lo era. Aquella calma en ti causaba desesperación en mí. ¿Por qué no te diste cuenta de ello? ¿Por qué no reaccionabas de forma diferente? ¿Por qué no notaste mi inquietud por explorar el mundo?
Bueno, en este primer párrafo acá les hago un breve resumen. Básicamente ya estoy comenzando a explicar por qué Emma se siente tan angustiada, ¿no? Porque esta protagonista siente la necesidad de terminar con su vida. Y coloco detalles, lo cual siento que es un aspecto positivo de mi tarea, el hecho de colocar detalles, como por ejemplo, ¿no? Al momento de colocar los 2 puntos y decir, fue una esposa atenta, no te reprochaba nada, te servía la cena. Habló de la madre, ¿no? Que no entendía por qué Emma gastaba tanto. Y también, ¿no? Colocó por qué ella estaba como que asqueada de su marido, no lo soportaba, por qué le esperaba tanto estar con él. Y ahí es una de las razones por la que ella decide suicidarse, ¿no? Porque Charles, su esposo, no lograba entender que ella no era feliz. Él pensaba que sí lo era. Luego, en el segundo párrafo, coloqué: quería vivir, conocer, sentir. Mis inquietudes y deseos iban más allá de estar siempre en el mismo lugar. Pero lamentablemente había nacido mujer, y mis aspiraciones se reducían a quedarme en casa, tocar el piano y esperarte, lo cual empezaba a sofocarme. Mientras tú salías y encontrabas algo de distracción, yo, una mujer joven con mucho por explorar, debía conformarme con la vulgaridad y el hastío de este pueblo, donde la rutina y las personas en verdad me irritaban. Oh, pobre de mí, ¿dónde quedó esa felicidad que los libros expresaban de manera tan bella? Los días se volvían grises, pero resignarme a la fatalidad de esta vida no era posible. Necesitaba descubrir el significado de la felicidad que tú no habías podido darme. Aún recuerdo cuando fuimos a aquel baile en el castillo de los marqueses de Annervillers, o como se diga. Tal vez no te diste cuenta, pero quedé deslumbrada con todo lo que vi, realmente deslumbrada, y por ello fue a partir de ese momento que varios anhelos ocuparon mi mente. ¿Acaso no podía tener esa vida, esos lujos, esos placeres, esa grandeza, esa felicidad? Estaba harta de esta miseria. En este segundo como que párrafo ya hablo de otro tema, otra razón por la cual Emma toma la decisión de suicidarse, que es pues de que ella estaba cansada de la rutina, ¿no? Hablo también de lo que significaba ser mujer en aquella época en la que el autor escribió la obra, donde pues habían limitaciones para el género femenino, para el sexo femenino. Los hombres tenían mucha más libertad que las mujeres y Emma estaba bastante triste debido a ello. No, ella se queja bastante de cómo es la realidad en ese entonces, de que odiaba siempre hacer lo mismo todos los días, le sofocaba estar en la casa, y mediante las preguntas que coloco al final como que también se puede entender, ¿no? Cómo ella se sentía en ese momento. Incluso con los signos de exclamación, ¿no? Pobre de mí, o sea, ella se considera víctima de la vida. Y como pueden ver también coloco otro detalle que le muestra al examinador pues de que yo he leído la obra, que es el baile en ese castillo de los marqueses, ¿no? Que fue algo importante, tampoco es colocar algo que no tenga mucha relevancia en la obra. Luego, así, al menos los productos que me ofrecía Lerox lograban revivir mi espíritu, y eso era bueno, pero no lo suficiente. Tal vez me juzgues por la crisis económica en la que ahora te encuentras. Sin embargo, mis compras no tuvieron la culpa de dejarnos en esa situación, Charles, porque de alguna manera tenía que ocupar ese vacío en mí, ese vacío que desgraciadamente nunca logró llenarse. No entiendo esta vida. Si habían duquesas menos esbeltas y ordinarias que disfrutaban al máximo de varios placeres, ¿por qué una mujer como yo no merecía eso y mucho más? Acá continúo colocando más detalles, agrego un personaje importante en la obra, que es este hombre, ¿no? Daba productos a Emma, le vendía, y ella al menos con eso sentía un poco menos pesimista, pero igual no lograba saciar todo lo que ella quería. Entonces eso la llevó pues ya luego a dejar a su pobre marido en la bancarrota.
Acá también coloco pues no esta última de si habían duquesas menos esbeltas, serenadas que ella, porque Emma no podía merecer eso y mucho más, que también el propio autor lo coloca en el libro, y para eso es importante haber leído la obra o haber leído la mayoría de la obra, porque al leer la obra se te resulta mucho más fácil poder escribir el texto. Para mí en verdad no fue muy complicado hacer esa tarea, más bien al momento de empezar a escribir las ideas fluyeron porque ya conocía la obra, conocía la personalidad de Emma, sus pensamientos, su perspectiva de la vida, hechos importantes, entonces no me fue muy complicado. Luego, también quería tener un hijo, vamos a otro tema, varón, fuerte, que a diferencia de mí pudiera ser libre y recorrer el mundo, sin aquellas cadenas que no me dejaban escapar. Pero no, tuve a Bert. Una niña tenía que ser. La vida siempre terminó por arrebatarme los últimos sueños que me quedaban, mientras que la ruina carcomía mi espíritu y cada mañana volvía a ser fatal, pues cuando miraba a mi alrededor notaba que nada había cambiado. Es como si yo me pusiera en los zapatos de Emma, ¿no? Como que la entiendo, de alguna manera la entiendo, ya que al momento de leer la obra y pues se creó un sentimiento de identificación con la protagonista y eso me ayudó bastante. Acá en este caso ya pasamos a otro tema, que es el hecho de que ella quería tener un hijo varón, como que su última esperanza, y no, tuvo una niña. Y para Emma la mujer, el hecho de tener una mujer significaba una desgracia, pues las mujeres, como ya dije anteriormente, estaban muy limitadas en ese tiempo. Así que realmente estoy explicando las razones por las que Emma al final decide quitarse la vida, pero al mismo tiempo hablando sobre el contexto de aquella época. Continúo. Y la pasión. Intenté ser feliz, Charles, aunque no siempre a tu lado. Ya una indirecta. Para los que han leído la obra o los que la van a leer ya entenderán. Nuestro matrimonio no resultó como yo esperaba y nunca te diste cuenta de cómo realmente me sentía. Al contrario, estabas convencido de que me hacías feliz y eso era lo que tanto me desesperaba y me apartaba cada vez más de ti. Por eso necesitaba sentirme libre y descubrir el significado de aquella palabra llamada amor. Así que fui en busca de ella sin decirte nada y la encontré, o eso creí, porque al final todo terminó desvaneciéndose en esta cruel realidad. Qué horrorosa es la vida. Pensé que podría conseguir un amor eterno, pero la vida me volvió a condenar, siendo abandonada 2 veces porque estaba dispuesta a entregarles toda mi ternura. Por eso ahora me lo vuelvo a repetir y te lo digo, el amor es una mentira. Pobre Emma se está quejando de la vida, no del amor. Ella en un inicio tenía una idea positiva del amor, ¿no? Debido a los libros. Y el problema era que confundía lo que decían los libros con la realidad. Entonces, al final, al momento de chocarse con la vida real, pues todo se desvaneció y fue tan pronto, tan repentino, que eso fue una decepción total para ella. Y acá, como ven, cada párrafo es una idea diferente, en esta ocasión la infidelidad, pero no lo coloco de manera directa, obviamente. Trato de seguir el estilo del autor, de ser descriptivo, de explicar, ¿no? Al autor le gusta bastante explicar, profundizar en sus ideas, y eso es lo que también trato de hacer a lo largo de mi tarea. Luego, Charles, sé que a pesar de todo me perdonas y que tal vez debes estar sufriendo mucho, pero entiende que yo ya no podía más. Aquí algo breve, que es de que al momento de colocar que me perdonas, estoy demostrando de que conozco a este personaje también, que es Charles, porque si uno lee la obra se da cuenta de que este hombre amaba bastante a su esposa y la amaba tanto que incluso la perdonó a pesar de que ella le fue infiel. Creí que el amor aparecería un día como un sol resplandeciente, que casándome contigo podría tener la vida que tanto había soñado, que algún día podría salir de esta miseria y que mis deseos pronto los estaría disfrutando. Sin embargo, no fue así. Entonces, ¿para qué seguir atormentada por esos anhelos inalcanzables? ¿Para qué seguir a tu lado si no puedo tener lo que quiero? ¿Para qué seguir persiguiendo una felicidad inaccesible?
Por ello, con las fuerzas que ya no tengo, reclámale a este mundo la muerte de tu querida esposa, que no encontró otra solución frente a su dolor que la de acabar con su pobre y desdichada vida. Ahora que la leo, wow, en verdad me gusta bastante esa tarea. Me ha encantado cómo la he escrito. Ha sido una muy bonita experiencia. Me llevé grandes aprendizajes de esto. Y bueno, como pueden ver, a diferencia del primer borrador, ahora sí está más largo, ahora sí son más de 800 palabras, pero tampoco llegué al máximo de palabras, tampoco buscaba llegar al máximo de palabras, porque el hecho de escribir bastante o escribir la mayor cantidad de palabras no significa que te vas a sacar la mejor nota, ¿no? Más palabras no significa más nota. Y nada, como pueden ver, esta fue mi tarea escrita. Espero de que este video les haya gustado mucho. Si así, no olviden darle un dedito arriba y considerar suscribirse. Y bueno, eso es todo por hoy y nos vemos para la próxima.